lo que todo, porque a ver si me olvido. Y factoreo, no, había pensado hacer algo de factoreo, pero voy a pasarlo un poquito de largo y voy a ir directo a expresiones racionales. ¿A qué se llaman expresiones racionales? Son expresiones que en realidad son cocientes de polinomios. Lo que hace una expresión racional, es generalizar el concepto de fracciones. Ustedes saben que los números, empezamos con los naturales, seguimos con los enteros, seguimos con los racionales, y si nos paramos ahí dentro de los racionales son cocientes de números enteros. Bueno, así como se ha fabricado el cociente de los números enteros, se puede fabricar un cociente de expresiones polinómicas. A ese cociente de expresiones polinómicas se lo acostumbra llamar expresiones racionales. Entonces, si tenemos un polinomio, formalmente sería escribir un polinomio dividido otro polinomio, eso será una expresión racional. Entonces, así como nosotros vimos que con las fracciones, ¿no es cierto?, A sobre B, podríamos de alguna manera en algunos momentos simplificarla y escribir otra expresión equivalente, C sobre D. Y cuando decíamos que dos fracciones eran equivalentes, bueno, son equivalentes si A por D es lo mismo que B por C. ¿Qué estoy diciendo? Por las dudas, yo puedo decir que 3 medios es lo mismo que 6 cuartos. Lo correcto sería poner equivalente, pero usamos directamente la igualdad. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque 3 por 4 nos da lo mismo que 6 por 2. ¿Bien? Entonces, esa es la definición de igualdad de fracciones, que en realidad lo correcto, y repito, es equivalente. Esta fracción es equivalente con esta. Es cierto que si yo la quiero representar en el eje real, donde se representan los números, van a coincidir el punto que representa a la fracción 3 medios con el punto que representa a la fracción 6 cuartos. Pero, ¿por qué uno dice que no son iguales? Y bueno, porque una cosa es el número 3 y otra cosa distinta es el número 6. Lo que ocurre es que ambas serían iguales a los efectos de operar. ¿Qué quiero decir a los efectos de operar? Bueno, porque nosotros también, adentro de los números racionales, que es el conjunto de todas las expresiones de la forma A sobre B, con A entero y B distinto de 0 y natural, lo que hacemos acá adentro es extender la definición de suma y de multiplicación de una manera conveniente. Esas son las operaciones que tenemos definidas en el conjunto Q. Estas operaciones vienen, por supuesto, por las propiedades que tiene la suma y tiene la multiplicación, traen asociadas, obviamente, las operaciones de resta y de división, ¿no? Definiendo estas dos, tenemos inmediatamente asociada la resta y la división con esta. También podemos generalizar y definir la potenciación y la raíz, o la radicación, como quieran llamar. Bueno, entonces, a los efectos de las operaciones, esta fracción se comporta igual que esta. Bueno, entonces ahora lo que queremos hacer es ¿cómo vamos a hacer para tratar fracciones de polinomios? Entonces, la primera situación es ver cuándo
dos fracciones racionales se pueden escribir de manera equivalente. Eso sería reducir la fracción, porque fíjense, bueno, borré esto, ¿no? Justamente el ejemplo que yo puse, 6 cuartos. Todos ustedes saben que 6 es, por ejemplo, 2 por 3, y 4 es 2 por 2. Por lo tanto, como tenemos en el numerador un número 2 y en el denominador un número 2, todos sabemos que 2 dividido 2, que es 2 por un medio, y estos dos números, uno es el inverso del otro, esto da 1. Por lo tanto, esto sería 2 sobre 2 por 3 sobre 2, y es decir que me da 1 por 3 medios, y esto da 3 medios, ¿no? Bien, es decir que si yo puedo factoriar numerador y denominador, puedo simplificar los factores que aparecen repetidos en el numerador con el denominador. ¿Por qué los puedo simplificar? Y bueno, por la idea de que todo número entero va a tener otro dentro de los racionales, que es su inverso, que 2 por un medio da 1, ¿no? Bueno, entonces por eso es que lo pueden simplificar. Pueden factoriar los números y sacar, entre comillas, lo que se repite en el numerador con el denominador. Esa idea se va a generalizar y nos va a permitir simplificar expresiones racionales. ¿Está bien? Por eso es que yo les decía que tenían que traerse pensadito un poco lo que era la factorización, porque va a ser importante para este tipo de ejercicio. Entonces, supongamos que yo digo, bueno, vamos a reducir las siguientes expresiones. Entonces, 8x al cuadrado y sobre 12x y cuadrado. Yo quiero escribir esto como una expresión que sea cociente. Fíjense que esto es un monomio en x e y, esto es un monomio en x e y. Entonces, además hay números. Entonces, pensemos en los factores comunes que hay en el numerador y en el denominador. Claramente, el número 8 lo pueden escribir como 4 por 2, la x al cuadrado, x por x, y la y como y. En el denominador voy a hacer lo mismo. El 12, en función de cómo he factoriado el número 8, me conviene escribirlo como 4 por 3, la x es x, y la y al cuadrado es y por y. Por lo cual vamos a poder simplificar los factores que tenemos repetidos en el numerador con el denominador. O sea que el 4 se cancela o se simplifica con el 4 del denominador a 1, una x con una x de acá y una y con una y. Por lo tanto, esta expresión, de manera más reducida y más sencilla, es 2 por x sobre, porque esto da 1, ¿no es cierto? 1 muchas veces, como yo ahora no lo escribo, y está mal que no se escriba, y eso da 2x sobre 3y. Es decir, factoriamos numerador y denominador y simplificamos cuando sea posible. Eso es reducir una fracción. Por ejemplo, otro caso, 6x al cuadrado menos 3x sobre 3x. Es cierto que uno podría distribuir el 3x en esta suma, pero lo que nos conviene hacer es volver a tener una sola fracción. ¿Por qué digo esto? Porque acá tenemos una fracción. Si nosotros distribuimos el denominador, vamos a tener suma de dos fracciones. Y no es el espíritu de lo que queremos hacer, porque yo quiero escribirlo lo más sintético posible. Entonces, si ustedes prestan atención a lo que tienen en el numerador, observen que tener 6x, lo voy a escribir todos los pasos, ¿no?
tener 6x al cuadrado es lo mismo que tener 2 por 3 x por x menos 3x sobre 3x. Lo escribí así para que a nadie le quede duda que en el numerador puedo sacar factor común 3x. 3x es entonces factor común de 2x menos 1. ¿Será eso cierto? Y bueno, a ver, 3x por 2x, multiplico primero los números. 3 por 2, 6. X por x, x al cuadrado. O sea que al multiplicar 3x, 2x, nos da 6x al cuadrado. Al multiplicar 3x por menos 1, nos da menos 3x. O sea que efectivamente factoriar el numerador de la manera que lo hemos hecho está bien. Ahora, observen que si x está representando un número real cualquiera, lo único que tiene prohibido para que yo lo pueda simplificar, y lo mismo tendría que haber dicho allá arriba, la x no puede ser 0, porque no se puede dividir por 0, acuérdense de eso, ¿no? Entonces, el 3 y el 3 se pueden cancelar, la x y la x también se pueden simplificar, siempre que x sea distinto de 0. Acá yo no les hice esa advertencia, x distinto de 0 y también y distinto de 0. Porque si fueran 0 no podríamos simplificar. Bueno, entonces si x es distinto de 0, cancelo x con x y el resultado es 2x menos 1. Entonces teníamos este cociente de fracciones y es equivalente para todo x distinto de 0 a 2x menos 1. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Es súper elemental, ¿no es cierto? Sí, sí, está bárbaro. Bien, vamos a otro ejercicio. El que no entiende me dice, me manda escribe en el chat, que yo lo leo de costado también. X al cubo y menos x y cuadrado, el espíritu de estos ejercicios es el mismo. X al cuadrado menos xy. Entonces, vamos a factoriar numerador y denominador para ver si hay factores que se repiten en el numerador y en el denominador para poder simplificar. Entonces, está claro que el numerador aparece acá. Bueno, vamos a escribirlo por las dudas. Esto es tener x por x y menos x y sobre x por x menos x por y. Luego, en el numerador tenemos x e y repetidos en ambos términos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos xy y acá tenemos xy. Por lo tanto, xy es factor común en el numerador de x por x, que yo escribo x al cuadrado, menos y. En el denominador, obviamente que tenemos la x en ambos lados, x factor común de x menos y. Entonces, factoreamos numerador y factoreamos denominador. ¿De acuerdo? Y ahora vemos que podemos simplificar, sí, porque tenemos un factor x en el numerador y ese mismo factor x en el denominador. Luego lo podemos cancelar a 1 y a 1. ¿Cuándo? Cuando x sea distinto de 0. Para todo x distinto de 0, puedo simplificar por x numerador y denominador. Y ese va a ser el resultado. Con el resultado hablo de esto. Y por x al cuadrado menos y sobre x menos y. No puedo, que a veces ustedes confunden, simplificar esta y con esta y, por ejemplo,
porque acá esta y está restando la del denominador. Y esta está multiplicando. Lo mismo puedo simplificar la x al cuadrado con esta x, ni esta y con esta y, ¿eh? Uno puede simplificar factores, no puede simplificar términos en un cociente. Piénsenlo el número para darse cuenta. Ustedes si tienen 3 más 2 dividido 5 más 3, no pueden cancelar este 3 con este 3, eso no. Porque 3 más 2 es 5 y el denominador es 8. Eso es lo correcto. Ahora, obviamente que si cancelaran de la manera que hice y puse no es lo mismo que tener 2/5, ¿no? Entonces, siempre que van a hacer alguna operación, retrotráiganse a algo súper básico para ver si no están metiendo la pata, ¿no? Entonces, no se les ocurra seguir haciendo alguna cuenta acá, porque no sería lícito, ¿no? Ahí queda. Bien. Supongamos que tenemos... Estoy haciendo simplificaciones porque van a ver que todo lo que sigue en realidad se basa en este tipo de cosas. (2x al cubo menos 8x sobre 2x a la cuarta más 16x. A ver si la puedo escribir un poco más sencillo. Bueno. Arriba, en el numerador, se dan cuenta que tienen en números, bueno, voy a escribirlo de a pasitos. 2x al cubo es x por x al cuadrado, ¿no? Menos. Y el 8 lo puedo escribir como 2 por 4 por x. Sobre, y el denominador lo puedo escribir como 2x por x al cubo más 2 por 8 por x. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? Sí, perfecto. ¿Están de acuerdo todos? Sí, sí. Bien, entonces, ¿para qué lo escribí así? Para evidenciar lo siguiente, que en el numerador, como número, puedo sacar el número 2, factor común. Pero también puedo sacar, además del 2, puedo sacar esta x, por ejemplo. El 2 con esa x. Entonces me va a quedar 2x que multiplica a x al cuadrado menos 4. Y en el denominador también tengo 2x como factor común. ¿Y qué queda entonces? Y queda x al cubo más 8. A ver si está bien. 2x por x al cuadrado es 2x al cubo. 2x por menos 4, 2 por 4, 8x. ¿Qué pasa en el denominador? 2x por x al cubo, 2x a la cuarta, y 2x por 8, 2 por 8, 16x. O sea que estamos bien. Ahora lo que vamos a hacer es decir que si x es distinto de 0, puedo simplificar esta x con esta x y este 2 con este 2 que siempre es distinto de 0 y me va a quedar por ahora x al cuadrado menos 4 sobre x al cubo más 8. Esto lo puedo hacer si x es distinto de 0. Simplificando acá el 2 y el 2. Bien. Ahora, ¿podemos seguir simplificando? ¿Podemos seguir factoreando y simplificar? Y bueno, vamos a mirar. X al cuadrado menos 4, estamos todos de acuerdo que esto es tener x al cuadrado menos 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Y el denominador es tener x al cubo más 2 al cubo.
x al cuadrado menos 2 al cuadrado, ¿se acuerdan que es diferencia de cuadrados? Entonces se factorea como x menos 2 por x más 2. Y ahora vamos a pensar, por ahora escribo esto de nuevo y me voy a ir al otro pizarrón. El otro día ya analizamos qué pasaba con los binomios homogéneos. Acuérdense que llamaba yo binomio homogéneo a x a la n más a la n y x a la n menos a la n. Y candidatos a dividir estos polinomios eran x menos a y x más a. Eso es lo que habíamos charlado el otro día. Dependía que quién los dividiera, si, la paridad del exponente, es decir, si n es par o n es impar. Había veces que x menos a dividía a este o a este y x más a dividía a este o a este. Dependía si si n era un número par o un número impar. Y yo les dije que no se aprendieran nada de memoria. Entonces, supongamos que llamo t de x al siguiente polinomio. X al cubo más 2 al cubo. ¿Está bien? Entonces, por el teorema del resto, ¿se acuerdan que lo que dice el teorema del resto? Dice que el resto, lo voy a escribir, el resto de la división de un polinomio p de x por x menos a es p de a. Esto es un número, ¿no? Y este número, si el número es 0, si p de a vale 0, quiere decir que la división es exacta. Y entonces x menos a divide el polinomio. Y además quiere decir que a es raíz. De pasada repasemos ese concepto. Entonces yo digo, este polinomio que es x al cubo más 2 al cubo tiene como candidatos de 1, para este caso particular sería x menos 2 y de 2 sería x más 2. ¿Cómo sé si de 1 divide a t? Y bueno, calculo t de 2. Porque estoy aplicando el teorema del resto. T de 2 va a ser 2 al cubo más 2 al cubo. Y eso nos da 2 al cubo más 2 al cubo es 8 más 8, 16. Distinto de 0. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que entonces este no divide. ¿Por qué? Porque si yo reemplacé la x por 2, t de 2 me da 2 al cubo más 2 al cubo, 16 no divide. De 2 dividirá, y para ver si de 2 divide tengo que calcular t de menos 2. Y eso es menos 2 al cubo más 2 al cubo. ¿Se acuerdan la regla de los signos? Obviamente, de potencia de número negativo a potencia impar, resultado negativo. Luego esto da menos 2 al cubo más 2 al cubo. Es decir, da menos 8 más 8. Y eso da 0. Por lo tanto, el polinomio x más 2 divide a x al cubo más 2. Por lo tanto, x más 2 divide. ¿Por qué? Lo he verificado acá por el teorema del resto. Pregunto, ¿entendieron eso?
Contésteme por chat si entendieron eso. Es decir, estoy usando el teorema del resto. ¿Sí? ¿No entendiste por qué se usa menos 2? Perfecto. Mirá lo que dice el teorema del resto. Está bien que mi letra es un asco, pero bueno. Dice que el resto de la división de P de X por X menos A es P de A. ¿Está bien? Entonces, si vos tenés que analizar si divide X más 2, X más 2 es X menos menos 2. Entonces, vas a calcular T de esto. Ese es tu A. T de menos 2. Ahora sí. ¿Quién era el chico? Nicolás. ¿Ahora sí? Bien. Entonces, muchas veces ustedes se los acuerdan diciendo lo siguiente. Le cambio el signo, le cambio el signo a la X más 2. Fíjense que yo puse menos 2. Cuando era X menos A, puse T de 2. ¿Está bien? Esa es la situación, porque el teorema que demostramos el otro día era que el resto de la división de P de X por X menos A es P de A. Entonces, que esto va a ser un número. Y si este número es 0, entonces quiere decir que la división es exacta, o sea que divide. Entonces, ¿qué hemos visto? Y bueno, hemos visto, por esta comprobación, que X al cubo más 2 es divisible por X menos 2. Perdón, por X más 2. Entonces, por lo hecho ahí, lo que tenemos es que X más 2 divide a X al cubo más 2 al cubo. Y podemos hacer esta división. ¿Por qué yo digo hacer esa división? ¿Y por qué vale la pena? ¿Por qué vale la pena? Porque si yo puedo escribir, fíjense cómo es el numerador. Eso también es importante. Es decir, ¿por qué voy a hacer la cuenta? Y porque en el numerador tengo como producto, en el numerador está X menos 2 y X más 2. Entonces, si yo divido el denominador X cubo más 2 al cubo por X más 2, me va a quedar un cociente exacto multiplicado por X más 2. Entonces, este X más 2 de acá con el que aparezca acá se van a poder simplificar. Entonces, voy a poder llevar esta expresión a una más sencilla. Ahora, cuando dividen por un polinomio de grado 1, tienen dos alternativas. Pueden hacer la división usando la regla de Ruffini, si se acuerdan cómo se trabaja, o usando la división de siempre, la división extendida. Cualquiera de las dos es factible de hacer. La puedo hacer por Ruffini o la extendida. A mí, en este caso, me gustaría más la regla de Ruffini, porque voy a gastar menos pizarrón, nada más que por eso. Entonces, para encontrar la regla de Ruffini, voy a tener que completar, la voy a hacer acá, la división. La voy a hacer aquí. Y entonces el polinomio que llamé T de X es X al cubo más 2 al cubo. Y para usar regla de Ruffini hay que completar y ordenar de manera decreciente todo el polinomio. Entonces esto va a ser X al cubo más 0X al cuadrado más 0X más 8. Y vamos a escribir los coeficientes, que son 1, 0, 0, 8. Y estoy dividiendo por X más 2.
Más 2 es el divisor. Entonces se coloca acá menos 2. Se cambia el signo. Se baja el 1. ¿Qué hacemos? 1 por menos 2, menos 2. Sumo, me da menos 2. Menos 2 por menos 2. Menos por menos más, 2 por 2, 4. Sumo, 4. 4 por menos 2, menos 8. Sumo, 0. Como ya sabíamos que nos daba 0, porque esto, último número, es el resto de la división. Y estos números que aparecen acá son los coeficientes del cociente. Es decir, el cociente es 1 por x. Si dividí un polinomio de grado 3 por uno de grado 1, el cociente tiene grado 2. Menos 2 por x a la primera más 4. Este es el cociente. Es decir, que esto me ha permitido lo siguiente: factoriar al polinomio x al cubo más 8 como x más 2 por x al cuadrado menos 2x más 4. Bien. Entonces, en lugar de escribir el denominador como esta suma, lo puedo escribir así, como x más 2 por x al cuadrado menos 2x más 4. Y el numerador es x menos 2 por x más 2. Así ven claramente, ¿no es cierto?, que pueden simplificar por x más 2 y por x más 2, porque se repiten en el numerador y en el denominador, diciendo lo siguiente, que si x más 2 es distinto de 0, o lo que es lo mismo, si x es distinto de menos 2, si x más 2 es distinto de 0, significa que x tiene que ser distinto de menos 2, ¿no? Porque menos 2 más 2 es lo que da 0, y yo quiero que sea distinto. Entonces cancelamos, simplificamos a 1 y a 1, y nos queda x menos 2 sobre x al cuadrado menos 2x más 4. Ahora, yo pregunto, ¿la cosa se terminó ahí? ¿La cosa se terminó ahí? Si ustedes piensan en lo que hicimos hace un momentito, me van a decir que sí, que se terminó ahí. ¿Por qué digo eso? ¿Alguien se da cuenta por qué digo eso? ¿Alguien les puede explicar por qué digo eso? Podría explicar más caras, sí, para ver si ahora puedo seguir. Pero ¿vale la pena que lo haga? Observación. Yo voy a poder simplificar solo si x menos 2 divide a x al cuadrado menos 2x más 4. Vamos a poner eso ahí afuera porque a ver si piensan que es coeficiente. ¿Bien? ¿Están de acuerdo que yo podría simplificar solo si x menos 2 divide? ¿Pero qué hicimos hace un momentito? Nosotros vimos que x menos 2 no divide a x al cubo más 2 al cubo. Y x al cubo más 2 al cubo es x más 2 por este polinomio.
Entonces, como x menos 2 no es esto, tendría que dividir, para dividir a x al cubo más 2 al cubo, tendría que dividir a esto. Y ya sabemos que no lo divide, porque no dividió a todo el producto. ¿Qué estoy usando? Estoy usando esta idea, que la podemos arrastrar de los números, y es la siguiente. Si ustedes tienen el número 4 por 9, por ejemplo, ¿está bien? Y se preguntan, ¿el número 16 divide a 4 por 9? ¿Que es 36? ¿El número 16 divide 36? Pero si ustedes piensan que 36 es 4 por 9, como ustedes saben que 16 no divide a 4, y 16 tampoco divide a 9, tampoco va a poder dividir al producto. ¿Está bien? Entonces, si el polinomio x menos 2 no divide a todo esto, es porque no divide a esto y no divide a esto. Porque si no, tendría que dividir alguno de los dos. ¿De acuerdo? Si no divide a el producto, no puede dividir a ninguno de los factores. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? El 16 no puede dividir a 36 porque no divide a 4 y no divide a... También lo puedo pensar al revés. Si el 16 dividiera a 36, tendría que dividir alguno de los factores, ya que acá está escrito el 36 como producto de, en realidad, lo hice... No descompuse en primos, pero casi primos, ¿no? Y este polinomio, los de grado 1 son polinomios más chiquitos, no pueden ser un polinomio más chico que 1, de grado más chico que 1. Y este es un polinomio de segundo grado. Entonces, si quieren, también podrían pensar, si no pensaran tan para arriba, digamos, si no hubiéramos hecho esta verificación anterior de que este polinomio no era divisible por x menos 2, entonces preguntarse, ¿el x menos 2 divide este polinomio? Porque sería en el único caso donde vale la pena que yo factore esto. Entonces, ¿cómo sé si divide este polinomio? Otra manera, ¿no? Estoy haciendo variaciones sobre el mismo tema. X menos 2 divide a esto. Y bueno, entonces tendríamos que, supónganse que ustedes a este lo llamábamos c de x, ¿no es cierto? Porque era el cociente de una división. Entonces, c de x siendo x al cuadrado menos 2x más 4. La pregunta, ¿es divisible? Por x menos 2. Esa es la pregunta. Entonces, aplico el teorema del resto para esa situación y voy a calcular c, como es x menos 2, voy a calcular c de 2. Me va a dar 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 4. Y esto da, esto con esto se va y nos queda 4, distinto de 0. Entonces no divide. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a hacer la factorización de esto porque en realidad no va a valer la pena, no lo voy a poder simplificar. Por otra parte, una de las chicas sugirió hacer Bhaskara. Bueno, vamos a hacer Bhaskara, vamos a ver qué nos pasa si quieren factoriar esto por Bhaskara. Está buena la idea, muy buena la idea. Vamos a ver qué pasa si quiero factoriar por Bhaskara x al cuadrado menos 2x más 4. Uso la ecuación auxiliar a 0
Y por Bhaskara, acuérdense que esto lo estoy comparando con ax cuadrado más bx más c igual 0. Y resuelvo, uso Bhaskara, que es la resolvente de la ecuación, y entonces tendríamos x1, 2, sería menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2. Hoy andamos economizando pizarrón. Entonces, para nuestro caso, a vale 1, b vale menos 2 y c vale 4. Luego, x1, 2 posibles son 2 más menos raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado menos 4a por c sobre 2 por a. Es un 4. Y esto entonces nos queda 2 más menos raíz cuadrada de 4 menos 16 sobre 2. No tiene solución real. Como no tiene solución real, quiere decir que no lo puedo factoriar, porque ¿se acuerdan lo que habíamos charlado el otro día? Que si uno tiene una expresión de segundo grado con raíces reales x1 y x2, a esa expresión, a x cuadrado más bx más c, se puede escribir como a por x menos x1 por x menos x2. Pero en nuestro caso, x al cuadrado menos 2x más 4 igual 0 no tiene solución real. Porque b cuadrado menos 4ac nos dio menos 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 4 y nos da menor que 0. Por lo tanto, al no tener solución real, no se puede factoriar, porque no existen x1 y x2. Luego, el ejercicio termina acá. Termina acá. Entonces, vamos a repetir, porque es un ejercicio ahora voy a contestar eso. No sé qué quiere decir exactamente, pero no importa. Ahora lo pregunto. Vamos a mirar el ejercicio. Es interesante porque usamos muchas cosas. Entonces, primero sacamos factor común en el numerador 2x y en el denominador también 2x. Entonces, 2x multiplica a x al cuadrado menos 4, 2x multiplica a x al cubo más 8. X al cuadrado menos 4 es un caso fácil de factorización porque es una diferencia de cuadrados. X menos 2 sobre x más 2. El denominador es un poco más trabajoso para factoriar porque es un binomio de los que llamamos homogéneos. Candidatos a cuando queremos dividir un polinomio homogéneo, ¿qué es un polinomio homogéneo? Son aquellos que son x menos a la n, o si no, x a la n más a la n. Esos son los binomios homogéneos. Y candidatos a dividirlos son x menos a y x más a. De acuerdo al teorema del resto, yo para saber si un polinomio es divisible por estos, tengo que evaluar p en a, si es que estoy intentando ver si x menos a divide. Y tengo que evaluar p en menos a, si estoy intentando ver si x más a divide. Si esto da 0, quiere decir que x menos a divide. Si esto da 0, quiere decir que x más a divide. ¿Qué nos pasó a nosotros? Bueno, hicimos x al cubo más 8
y vimos que era divisible por x más 2. Hicimos la cuenta usando Ruffini y pudimos escribir que x al cubo más 8 es x más 2 por este cociente de segundo grado. Entonces tenemos un x más 2 en el numerador, un x más 2 en el denominador, se cancelan. Luego nos quedó esta fracción, x menos 2 dividido x cuadrado menos 2x más 4. Entonces nuestra idea es ver si podemos seguir factoreando. Lo único que yo voy a poder factorear es si el polinomio x menos 2 divide a x menos 2, x cuadrado menos 2x más 4. Si no, no puedo simplificar nada. Entonces, probamos de dos maneras distintas de que x menos 2 no divide este polinomio. Lo probamos usando el teorema del resto y lo probamos viendo si calculábamos las raíces por Bhaskara. En ningún caso vemos que x menos 2, porque es lo mismo, son dos métodos distintos para hacer lo mismo, que x menos 2 divide este polinomio, lo que significa que este polinomio se queda así. Este cociente, se queda de esta manera. A ver, ¿qué es lo que preguntó Javier Cáceres? No, porque estamos, igualmente no lo podrías poner positivo porque tampoco el x menos 2 lo dividiría. Lo podría factoriar, es cierto, usando números complejos, pero usando números complejos el x menos 2 tampoco lo dividiría. Porque factoriándolo por complejos, este polinomio tendría sí raíces complejas que eran, a ver cómo era la cosa, me había quedado menos 2, me había quedado 2, más menos raíz cuadrada de 4 menos 16 sobre 2, ¿no es cierto? O sea que esto hubiera sido 2 más 4 menos 16 es 12, raíz de 12 por i sobre 2 sería una raíz y la otra raíz sería 2 menos raíz de 12 por i sobre 2, que tampoco lo podría simplificar con el x menos 2, o sea que no viene a cuento. Aparte estamos buscando raíces reales, porque para que se simplifique. Nosotros por ahora no vemos los números complejos. No quiere decir que no existan, sino que no son solución, no son admisibles como solución. Bien, o sea que ahí queda. Porque aunque ponga las raíces complejas, es una pregunta que hace un muchacho, entonces ¿cómo? No. Si x menos 2 da 0, ¿en qué sentido? Pregunta Juana. Abrí el micrófono, por favor, y así entendemos lo que quieres preguntar. No, Juana. Sobre lo que habías explicado hoy. Del teorema del resto. No, el teorema del resto es, si x menos 2 da 0, no. Si el polinomio evaluado en 2 da 0, el que divide es x menos 2. Si el polinomio evaluado en x más 2, si el polinomio es divisible por x más 2, es porque evaluado en menos 2 da 0. Vamos a repetir eso. Eso era la duda. Vamos a repetir eso. Por las dudas, acá está escrito, Si el teorema del resto es el siguiente. P de x siempre va a ser un cociente por el divisor más el resto. Donde el resto
es el polinomio nulo, o si no, el grado del resto es más chico que el grado del divisor. Cuando el divisor es de grado 1, el resto claramente es un número. Si el divisor es de grado 1, el resto es un número. Entonces, vamos a llamar R de X igual R. ¿Por qué? Porque es un número real, lo llamo R. Es decir, el P de X es el cociente por el divisor más un R. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Si el divisor es X más A, esto se transforma en P de X igual a C de X por X más A más R. Entonces, si ustedes hacen P de menos A, les va a quedar C de menos A por menos A más R. ¿Y cuánto es menos A más A? ¿Cuánto es menos A más A? ¿Cuánto da el número menos A cuando le sumo A? Da 0, ¿no? Por lo cual, acá me va a quedar C de menos A por 0 más R. Esto es un número, porque C de menos A es un número, al multiplicarlo por 0 me da 0, y entonces me da R. Y eso es lo que dice el teorema del resto, que si vas a dividir por X más A, el resto es P de menos A. Entonces, si P de menos A es 0, entonces X más A divide. Si en lugar de ser X más A fuera, el divisor fuera otro, fuera X menos A, perdón, X menos A, entonces lo que yo voy a hacer acá es analizar. En un rato se me cae el pizarrón en la cabeza porque no sé qué le pasa, que se mueve. Voy a analizar P de X, que siempre es esto, es C de X, por, en este caso sería X menos A más el resto. Y fíjense que hace un momentito esto se me anuló. Entonces, ¿por qué van a reemplazar la X para que este pedacito valga 0? Y bueno, van a ser P de A. P de A va a ser C de A por A menos A más el resto. Y A menos A, 0. Y todo esto vale 0. Por lo tanto, P de A es el resto. ¿Cuándo? Cuando estoy dividiendo por X menos A. ¿Está bien? Y entonces, va a ser divisible si R es 0. Si R es 0, es divisible. ¿Está bien? Bueno, hicimos nuevamente la demostración del teorema del resto. Eso es lo que dice el teorema del resto. El teorema del resto dice que el resto, cuando yo divida por un polinomio de grado 1, es un número. Y bueno, entonces, ¿quiénes podrían ser los divisores? Podría ser X más A, para lo cual yo voy a evaluar P de menos A. ¿Para qué? Para que me dé el resto. Y si el divisor es este, es X menos A, voy a evaluar P de A. ¿Para qué? Para que me dé el resto. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Bien. Entonces, lo que hicimos por ahora fue simplificar algunas cosas. Ahora vamos a hacer algo al revés. Un poquito al revés. Si a ustedes les parece que quieren hacer un pequeño recreo, me avisan. Yo no tengo problema en seguir continuo, pero
Ellos son los que mandan. Eso le hacemos creer. A ver, 3u cuadrado sobre 4b. ¿Qué pondrían acá para que el denominador sea 20 u cuadrado b al cubo? ¿Qué pondrían? ¿Qué les parece? ¿Qué habría que poner en este numerador para que esta fracción sea equivalente a esta? ¿Cómo lo resolverían? ¿Qué les parece? ¿A alguno se le ocurre? A ver, Franco, Antonella, Lucas, ¿qué harían? Se multiplica por 5 cuadrado b cuadrado, dice Nicolás. ¿A qué multiplicas? Al denominador. Este denominador está multiplicado por esto. Eso es lo que decís. Eso es lo que querés decir, Nicolás. ¿Sí? El de arriba es numerador y el de abajo denominador. Bueno, esa es una buena manera, ¿no es cierto? Otra manera, para el que no se da cuenta rápido, él se dio cuenta, entiendo, que lo que hay en diferente entre este denominador y este es que si a 4b lo multiplicamos por 5 u cuadrado b cuadrado, nos da 5 por 4, 20, b por b cuadrado da b al cubo, y u cuadrado da u cuadrado. ¿Está bien? Muy bien. Eso es, de alguna forma, hacerlo un poco a ojo. El ojo es importante tener un golpe de vista. Otra manera, para aquellos que no se dan tanto cuenta, acá pongan una letra que no tenga nada que ver con esto. Por ejemplo, una A. ¿Está bien? Entonces, si esta fracción tiene que ser equivalente con esta, es porque esto por esto tiene que ser igual a esto por esto. O lo que es lo mismo que esto que está acá en el denominador pasa al numerador. ¿No? A ver si están de acuerdo. Que yo podría escribir que esto es 20 u cuadrado b al cubo por 3u cuadrado sobre 4b que está en el denominador. ¿Les gusta eso o no? ¿Se entiende? ¿Les parece bien? ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero poner acá algo que al simplificarlo por esto me dé lo mismo que esto, es equivalente a pensar que si yo despejo A, esto pasa al otro miembro multiplicando y los otros quedan como estaban. Y entonces ahora simplifican. Entonces les queda A1 y A5, A1 y acá queda B cuadrado.
¿sí? Entonces, en lugar de A, fíjense qué es lo que dijo él, ¿no es cierto? Que le va a multiplicar. Fíjense por cuánto multiplican a esto que ya estaba. Miren lo que dijo él en el chat. Él dijo, bueno, lo multiplico por 5, u cuadrado, b cuadrado, ¿no? Y es justamente lo que quedó. Porque el A tiene que ser 5 por 3, 15, u a la cuarta, b al cuadrado, que es a lo que va a multiplicar el 3u cuadrado. 3u cuadrado, ¿está bien? El A les dio 3 por 5, 15. U a la cuarta, b al cuadrado. Y no es otra cosa que 5 u cuadrado, b cuadrado, multiplicando a 3u cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, el A que vamos a escribir es 15 u a la cuarta, b cuadrado, sobre 20 u cuadrado, b al cubo. Es decir, que hizo un ejercicio al revés de lo que habíamos hecho hoy. Hoy habíamos simplificado. Ahora complejicé la situación. ¿Está bien? Multipliqué el numerador por algo que es por lo que tengo multiplicado el denominador. ¿Y cómo encuentro el numerador? Bueno, usando que el numerador de la segunda fracción tiene que ser igual al producto del que está dividiendo, tiene que estar en el otro miembro multiplicando, ¿no es cierto? Es decir, el producto de los medios es igual al de los extremos y de ahí despejamos y entonces nos queda de esta manera. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, tiene buena vista. Bien. Esperen que quería... no encontraba la hoja. La tengo acá. Les dejo para que piensen otro. Otro igual a ese. 2x menos 3 sobre... Bueno, se los doy después, se los mando después. Ahora no vale la pena escribir. Ahora vamos a simplificar alguno más. Vamos a hacer alguna simplificación más. Un poquito más complicada, a ver. Como por ejemplo esta. X al cuadrado más 6x más 8 dividido 3x al cuadrado más 12x. Bien. En el denominador pueden sacar algo factor común, ¿qué les parece? En el denominador pueden sacar algo factor común. 3x. Entonces esto es 3x que multiplica a x más 4. A ver si están todos de acuerdo. 3x por x, 3x al cuadrado. 3x por 4, 3 por 4, 12x. La idea de este ejercicio es simplificar. En el numerador, la x no está factor común. Por lo tanto, el numerador por x no lo voy a poder simplificar y tampoco por 3. Entonces, acá es un ejercicio en el que vamos a intentar usar Bhaskara para ver
si este polinomio se puede simplificar por x más 4. Tengo dos maneras de hacerlo. Una, que es lo que hicimos recién y que estoy borrando. ¿Para qué? Para escribirlo para ese caso particular. Si nosotros llamamos h de x al polinomio x al cuadrado más 6x más 8, y yo lo tendría que simplificar. Por 3x no lo puedo simplificar, pero mi inquietud es ver si lo puedo simplificar por x más 4. Es decir, ¿este polinomio es divisible por x más 4? Esa es la pregunta. Si llega a ser divisible, entonces hago la cuenta de dividir. Bueno, para saber si este polinomio es divisible por x más 4, voy a calcular h de qué. Por teorema del resto, van a calcular h de quién. H de menos 4, perfecto. H de menos 4. H de menos 4 es menos 4 al cuadrado más 6 por menos 4 más 8. Menos 4 al cuadrado es 16. 6 por 4, 24 con signo negativo. Más 8. ¿Eso cuánto da? ¿Cuánto da? Menos 16 menos 24 más 8. ¿Cuánto da? Da 0, ¿no es cierto? Efectivamente eso da 0. ¿Qué significa que eso de 0? Significa que x más 4, luego x más 4 divide a x al cuadrado más 6x más 8. Hacemos la división por Ruffini para ahorrar lugar. Los coeficientes son 1, 6 y 8. Como voy a analizar si es divisible por x más 4, que ya lo sé que sí, acá pongo menos 4. Bajo el 1. 1 por menos 4, menos 4. Ya puse la resta yo. Menos 4. 6 menos 4, 2. 2 por menos 4, menos 8. Menos 8 más 8, 0, como ya sabíamos. Entonces quiere decir que el cociente se fabrica con estos coeficientes, va a ser 1 por x más 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y bueno, quiere decir lo siguiente. Lo que hemos hecho quiere decir que el polinomio h no es otra cosa que x más 2 por x más 4. También les digo que lo que podrían haber hecho era resolver la ecuación auxiliar por Bhaskara e iban a encontrar que una raíz era menos 2 y la otra era menos 4. Entonces, el polinomio, este que está acá, el numerador, que no es otra cosa que el que escribimos en la otra pizarra, es x más 2 por x más 4. Dividido 3x más 4. Luego, si mi idea era simplificar, ¿puedo simplificar o no? Exacto, cualquiera de las dos formas está bien. Me está preguntando Jeremías. Sí, cualquiera de las dos formas es correcto. Entonces, simplifico, ¿no? Porque ese es el objetivo del ejercicio. Simplifico por x más 4. Y voy a decir, acuérdense que si x más 4 es distinto de 0, entonces esta expresión la puedo simplificar. Esto es equivalente, ¿no es cierto?,
a decir que x es distinto de menos 4, ¿no? Porque menos 4 es lo que anula. O dicen x más 4 distinto de 0 o dicen x distinto de menos 4. Y les queda x más 2 dividido 3x. ¿Entendimos? ¿Entendimos esto? Bien. Voy a hacer uno que les puede resultar difícil. Me voy a plantearlo nomás, ¿eh? Ya les dije que todos los que les seleccione les voy a mandar la foto para que lo hagan. Supongamos que me dan x a la cuarta menos 2x al cuadrado y cuadrado más y a la cuarta dividido x cuarta menos y cuadrado. Perdón, y cuarta. A ver cómo anda el que tiene golpe de vista. A ver quién le gana. ¿Cuántos términos tenemos en el numerador? ¿Cuántos términos tiene el numerador? 3. ¿A alguien se le ocurre cómo puede factoriar x a la cuarta menos 2, x al cuadrado y cuadrado más y cuarta? Está bastante cantado el asunto. No, no es un binomio. Ojo con lo, como Nicolás, ¿eh? Es un trinomio lo que tenés ahí. Yo sé lo que quisiste decir. Pero lo que tenés ahí es un binomio. No. Yo no te estoy retando, ¿eh? No estoy retando. Es el... ¿Cuál es? Estás encaminado, pero no... Pero a ver, ¿esto es un cuadrado perfecto? X a la cuarta es el cuadrado de ¿quién? X a la cuarta es el cuadrado de ¿quién? De x al cuadrado. Y a la cuarta es el cuadrado de ¿quién? Es el cuadrado de ¿quién? De y al cuadrado, ¿no es cierto? Ahora, este término que tenemos acá, ¿es el doble producto de los cuadrados de ellos? Más o menos, ¿no? ¿De quién es? Es el menos 2 veces x cuadrado por y al cuadrado. ¿O no? O sea que esto se tiene que poder factoriar a ver si están de acuerdo. X al cuadrado menos y al cuadrado, todo al cuadrado. A ver si está bien esto lo que digo. Sería el cuadrado del primero, ¿no es cierto? A más b cuadrado es a cuadrado más el doble producto de ab más b cuadrado. Por lo tanto, si desarrollamos este binomio al cuadrado, va a ser el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Un comentario importante, que también es y al cuadrado menos x al cuadrado, todo al cuadrado. ¿Qué les parece esa igualdad que puse? ¿Está bien o no? Vamos a discutir eso. ¿Por qué este número o esta base al cuadrado es lo mismo que esta base al cuadrado?
¿Cuál es la diferencia que hay entre un número y el otro? ¿Qué diferencia hay? Pregunto. Entre escribir x al cuadrado menos y al cuadrado y escribir y al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Qué hay entre este número y este otro? ¿Qué diferencia hay? ¿Uno es el opuesto del otro o no? ¿Uno es el opuesto del otro? ¿Este número y este son opuestos uno del otro? A ver, sumen a este número, súmenle este. Supongamos que este número se llama A y este número se llama B. ¿Qué pasa si hacen A más B? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da A más B? 0. Por lo tanto, este número respecto de este son opuestos. Este es el opuesto de este y este es el opuesto de este. Obviamente. Entonces, ¿qué pasa con A al cuadrado y menos A al cuadrado? ¿No dan lo mismo? Porque B es menos A si quieren. Dan lo mismo, ¿no? Un número y su opuesto al cuadrado dan igual. ¿Qué les parece? ¿Un número y su opuesto al cuadrado dan igual? Siempre. Un número y su opuesto al cuadrado dan lo mismo. Lo que significa que esta expresión se puede escribir como x al cuadrado menos y al cuadrado, o también como y cuadrado menos x al cuadrado. Va a ser de acuerdo en realidad a lo que me convenga. Porque son iguales. Elevados al cuadrado. Yo no estoy diciendo que x cuadrado menos y cuadrado sea igual a y al cuadrado menos x al cuadrado. Lo que estoy diciendo es que si a ellos los elevo al cuadrado, dan lo mismo. Estoy diciendo algo tan sencillo como esto, chicos. Bajemos a un número. El número menos 4, cuando lo elevo al cuadrado, da 16. Y el número 4, cuando lo elevo al cuadrado, también me da 16. ¿Está bien? Bueno, acá el número, en lugar de llamarse 4, se llama y cuadrado menos x al cuadrado. O y cuadrado menos x al cuadrado. Estoy diciendo eso. No estoy diciendo que menos 4 y 4 son iguales. Estoy diciendo que si a ellos los elevo al cuadrado dan igual. ¿Mm? Bueno. Entonces, nuestro objetivo era factoriar estas cosas. Ya le encontramos la vuelta. El numerador, entonces, es x al cuadrado menos y al cuadrado, todo el cuadrado. Y el denominador, pongo esta, ¿no? Y el denominador, fíjense que es una diferencia de cuadrados. Es x al cuadrado menos y al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado. Y acá yo opté por esta expresión. ¿Por qué opté por esa? Porque el denominador, acá el signo menos está delante de y a la cuarta. Entonces esto, x cuarta menos y cuarta, es lo mismo que tener x al cuadrado menos y cuadrado al cuadrado. Y eso se factorea como lo escribí acá. Por eso opté por escribir que este binomio, este trinomio cuadrado perfecto era este binomio elevado al cuadrado. ¿Por qué opté por eso? Y bueno, porque a ver, si alguien me cuenta lo que voy a poder hacer. ¿Alguien me puede contar qué voy a poder hacer? Simplificar.
¿quién voy a simplificar? ¿O qué cosas voy a simplificar? Voy a poder simplificar, fíjense que esto es un número elevado al cuadrado, y acá tengo el mismo número sin elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, para aquellos que puedan dudar, el numerador es esto. Y en el denominador tenemos x al cuadrado menos y al cuadrado multiplicado por x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, esta, por ejemplo, se va con esta, o lo que es lo mismo simplificar el exponente a 2 y a 1 por potencia de igual base, y eso lo estoy simplificando, pero debo decir que x al cuadrado sea distinto de y al cuadrado. ¿Para qué? Para que esto no sea 0. Entonces nos queda x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado. Y ahí se termina. ¿Por qué digo que ahí se termina? Este se puede factoriar como x menos y por x más y. Pero el denominador x cuadrado más y cuadrado no se puede simplificar por x más y ni por x menos y. Porque, fíjense, voy a escribir en el pizarrón de abajo. El numerador lo puedo factoriar un poco más. Vamos a analizar la expresión x al cuadrado menos y al cuadrado dividido x cuadrado más y al cuadrado. ¿Cuándo voy a poder el numerador? Está todo, ya lo hemos usado, que es una diferencia de cuadrados, por lo tanto se puede escribir así, sobre x cuadrado más y al cuadrado. Entonces, tiene sentido que yo pudiera simplificar alguno de los factores de arriba con el denominador. Pero el denominador ¿será simplificable por x menos y o será simplificable por x más y? Entonces, acá voy a hacer lo siguiente. Voy a pensar como p de x, vamos a cambiarle la letra, h de x al polinomio x cuadrado más y al cuadrado, interpretando que la y es constante. ¿Qué quiero decir que la y es constante? Quiero decir que la y no es una variable. Eso quiere decir. Es decir, que yo voy a interpretar este polinomio, que en última instancia es un polinomio en dos variables, si quieren, en x e y, pero la y la considero como un número, como si fuera un a, ¿está bien? Como si fuera un 4, como si fuera un 5. Entonces, si este es h de x, que es un polinomio homogéneo, de grado 2, uno analizaría si es divisible por x más y o si es divisible por x menos y. Entonces, si voy a analizar si es divisible por x más y, si voy a analizar uno, si es divisible por x más y, tendría que poner h de menos y. Y sería menos y al cuadrado más y al cuadrado. Y eso da todo número negativo elevado a potencia par, da resultado y cuadrado más y cuadrado, da distinto de 0, porque estoy sumando dos números positivos, siempre y al cuadrado es positivo, o sea que este no divide. Y después vamos a mirar si es divisible por h por x menos y. Por lo tanto, de nuevo uso el teorema del resto, voy a analizar para 2, voy a analizar h de y.
Si voy a analizar si x menos y divide, voy a hacer h de y. Y h de y es, y al cuadrado más y al cuadrado. Y esto da 2y cuadrado, también da distinto de c. Por lo tanto, este polinomio x cuadrado más y cuadrado no se puede simplificar ni por x más y ni por x menos y. ¿Por qué se me ocurrió eso? Y bueno, porque el numerador, que es x cuadrado menos y cuadrado, es x menos y por x más y. Entonces serían los candidatos a dividir justamente este polinomio. Y acabamos de ver que ninguno lo divide. Por lo tanto, no puedo simplificar. Lo puedo dejar así o así. ¿Entendido eso? ¿Se entendió? Pregunto a todos. ¿Me entendieron, chicos? ¿Sí? ¿Sí? Si alguno no entendió, me pregunta, ¿eh? Si alguno no entendió, me pregunta. Muy bien. Bien. ¿Cómo hacen para simplificar? Hay dos operaciones que vamos a empezar a definir en estas expresiones algebraicas. Si nosotros tenemos P de X sobre Q de X por R de X sobre T de X, la multiplicación es multiplicar P por R y dividir por Q por T. Es decir, no estamos haciendo más que si tenían 3/4 por menos 7/9, por ejemplo. En el caso de los números tenemos que considerar el signo, o sea que va a ser más por menos menos, 3 por 7 sobre 4 por 9. Cuando presentamos así, nos damos cuenta que a veces, como en este caso, se podría simplificar a 1 y a 3. Entonces va a ser menos 7, 4 por 3, 12. ¿Bien? Para eso estuve jugando con simplificar. Porque multiplicar fracciones o expresiones fraccionarias es multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador. Y en lo posible simplificar. ¿Y qué es? ¿Cómo hacen ustedes para dividir dos números fraccionarios? Por ejemplo, 4/5 dividido 7, octavos. Que es lo mismo que escribir 4/5 dividido 7 octavos. Entonces, ¿se acuerdan? Que, o bien, si lo piensan así, es el producto de los extremos sobre el producto de los medios. Si lo piensan así, ustedes decían que era multiplicar en cruz. Cualquiera de las dos situaciones va a ser lo mismo, va a ser 4 por 8 sobre 7 por 5. Acá no puedo simplificar nada y esto haré la cuenta y me dará 32 sobre 35. ¿Está bien? Bueno, de la misma manera se define la división de expresiones racionales si tienen que P por Q, perdón, P sobre Q. P sobre Q dividido
R sobre T es P por T, esto por esto, sobre esto por esto. También esto se puede escribir así, ¿no es cierto? Es importante dónde van a poner el signo igual, obviamente. Producto de los extremos sobre producto de los medios. P por P sobre Q por R. Y si se puede, se simplifica. Entonces, la multiplicación de fracciones es numerador con numerador, denominador con denominador. La división es numerador por denominador sobre denominador por numerador. ¿Está bien? Igual que en las fracciones. Vamos a hacer una cuenta nada más. Supongamos que tengo lo siguiente. 6x sobre 5y dividido 3x sobre 10y. De acuerdo a la definición, va a ser 6x por 10y sobre 5y por 3x. Y está claro que podemos simplificar, ¿no es cierto? Tenemos x se cancela con x, cuando x es distinto de 0, e y se cancela con y, cuando y es distinto de 0, y después podemos simplificar los números. A1 y A2, y A1 y A2. El resultado de esto es 2 por 2, 4. ¿Está bien? ¿Entendido? No es nada difícil. Vamos a otra, un poco más difícil. Hago división porque a veces es la que más complica, ¿eh? Entonces, vamos a hacer otra división un poquito más complicada. T cuadrado menos T menos 12 dividido T cuadrado menos 9 sobre T cuadrado menos 3T. Bueno, a ojo, seguramente que ustedes se dan cuenta que la fracción división, tengo esto dividido esto. Esta división, lo que está dividiendo, acá hay que poner un paréntesis, lo que está dividiendo, que es este cociente, se puede factoriar tanto numerador como denominador, que es una diferencia de cuadrados, es t menos 3 sobre t más 3. Y en el denominador puedo sacar factor común t de t menos 3. Es como con los números, si ustedes tienen algunas cuentas con fracciones,
Se puede simplificar antes de hacer toda la cuenta mejor, ¿no? Bueno, acá lo mismo. Entonces, esta fracción que está dividiendo a todo este polinomio se puede simplificar al factoriar como diferencia de cuadrados y abajo sacar factor común. Puedo simplificar esto con esto diciendo que eso lo hago si t es distinto de 3, que es lo que anula al numerador, ¿no es cierto? Anula a t menos 3. Bien, entonces, ya la cuenta me quedó más sencilla. Me quedó t cuadrado menos t menos 12. Lo debo dividir por t más 3 sobre t. Y esto va a ser el producto de esto por esto sobre t menos 3, porque acá es como que tengo un 1. O sea que lo que voy a tener que hacer ahora es esto por t sobre t más 3. Bueno, la pregunta es, ¿t más 3 dividirá este polinomio? Si t más 3 divide este polinomio, vale la pena que yo factoree ese polinomio. Como nosotros lo hice por teorema del resto, así variamos un poco, lo voy a hacer por Bhaskara. Lo voy a hacer por Bhaskara, para variar un poco la situación, ¿no? Entonces, tenemos la expresión t cuadrado menos t menos 12, la igualo a 0 como ecuación auxiliar y resuelvo. T 1, 2 va a ser igual a menos b, que va a ser 1, más menos raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4a, que vale 1, por c, que vale menos 12, sobre 2. O sea que queda, aquí queda abajo de la raíz. Abajo de la raíz hay un 1, menos por menos más, 4 por 12. 4 por 12 es 48, más 1, 49. Raíz de 49 es 7. Entonces vamos a tener 1 más 7 dividido 2 y 1 menos 7 dividido 2. Entonces 1 más 7 es 8, dividido 2, 4. Y 1 menos 7 es menos 6. Menos 6 dividido 2, menos 3. Lo que quiere decir que t cuadrado menos t menos 12 se puede factoriar como como t menos 4 por t más 3. Usé Bhaskara para encontrar las soluciones de la ecuación auxiliar a este polinomio t cuadrado menos t menos 12 igual 0. Encontré las raíces de esta ecuación, que son 4 y menos 3, lo que significa que el polinomio se puede factoriar de esta manera, como t menos 4 por t más 3. Y eso me viene genial. ¿Por qué digo yo que viene genial? Y bueno, porque entonces nos queda t, y en lugar de t cuadrado menos t menos 12, voy a poner t más 4, perdón, t menos 4 por t más 3, dividido t más 3. Y entonces, si t es distinto de menos 3, acá era t distinto de 3, ¿no? Sí, porque t menos 3 era distinto de 0, o sea que t distinto de 3, y acá para t distinto de menos 3, puedo cancelar esto con esto y nos queda que es t por t menos 4.
O sea que esta fracción, habiendo factoriado, etcétera, etcétera, nos queda que es t por t menos 4. Ese es el resultado. ¿Se entendió? ¿Les pareció bien? Bueno, no es fácil, ¿no? Es mucho trabajo. Bueno, les voy a mandar los ejercicios por mail y yo creo que ya vamos a parar acá y vamos a dar la clase el viernes. Y no sé si no tendré que dar, bueno, paro la grabación, pero no paro.